que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor. Ya mi hermano oró para que el Señor me guiara a través de este mensaje. Tome asiento. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Es un precioso mensaje, como toda la palabra del Señor. Y le he titulado a este mensaje Su gracia. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos oído hablar de la gracia del Señor. De antemano, muchas veces cuando yo terminamos el culto, yo lo despido a ustedes, que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Eso casi siempre en todos los cultos. Una bendición, una frase que el apóstol Pablo usaba con mucha frecuencia. Y quiero hablar precisamente de esto. Por ejemplo, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios realmente? ¿Por qué es necesario la gracia de Dios? ¿Qué relación entre la fe y la gracia de Dios? ¿Se apartará la gracia de Dios del creyente? ¿Cómo vivir y disfrutar de su gracia? La salvación. Gloria al Señor. Cuando leo estos versículos bíblicos, puedo observar 4 cosas que son muy importantes. 4 cosas que son maravillosas. Y una es la bondad de Dios, la gracia de Dios, la fe y la salvación, como ya lo leímos en ese pasaje bíblico. Cuando hablamos de la bondad de Dios, es la acción tierna y amorosa de Dios. La bondad es la acción tierna y amorosa de Dios. La gracia es el favor gratuito, inmerecido de Dios. La palabra favorita del apóstol Pablo precisamente era esta, la gracia. Y en las cartas del apóstol Pablo habla más de 100 veces de esto, hermano, de la gracia del Señor Jesucristo. Era una palabra muy favorita del apóstol Pablo. La fe, el instrumento que nos lleva delante de Dios con las manos vacías. Simplemente Dios necesita tu fe. La maestra estaba hablando un poquito de eso. Y la salvación. La salvación nos va equipando en esta carrera cristiana para una mejor cada vez vida. Para consolidar nuestra vida en el control y la voluntad del Señor. El perdón de los pecados. Cuando somos salvos, Dios ha perdonado nuestro pecado. Y con la salvación podemos experimentar la libertad del Señor. ¡Wow! Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que veo en estos versículos? La bondad de Dios, la gracia, la fe y la salvación. ¡Wow! Tremendo. La gracia de Dios, ya sabemos que es el favor inmerecido de Dios, que es un don de Dios. Cuando digo que es un don de Dios, es que es un regalo de Dios. Simplemente es un regalo de Dios, la salvación. Que Él por su misericordia, aleluya, nos la hace alcanzar, nos la trae. ¿Cuánto alaban al Señor? Y todo esto es a través de Jesucristo. Es decir, que para nosotros poder tener la gracia de Dios, tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo, amados hermanos, el derramamiento de su sangre, hace posible este regalo del don de Dios, que es la gracia. Alabado el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, nadie puede tener la gracia de Dios, amados hermanos, si no tiene a Cristo en su vida. Y si no, aleluya, hace prevalecer en su vida la gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz. La gracia viene por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuánto alaban al Señor?
Por eso dice, leí hace un ratico, que nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya Jesús lo hizo. Simplemente Él nos da ese regalo, nos da esa bendición de tener en su gracia, de estar en su gracia. ¿Cuánto alaban al Señor? La gracia de Dios es la esencia misma del carácter de Dios en nuestra vida. Wow. Cuando tenemos la gracia de Dios, estamos disfrutando, amados hermanos, y conociendo cada vez más del carácter de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Wow, aleluya. Por eso el cristiano, una vez que empieza a caminar con el Señor, empieza a renovarse, empieza a ir cambiando, empieza siendo nueva criatura, empieza a mejorar su manera de vivir. Los hábitos malos se van, los vicios, las ataduras se van. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo, el carácter de Dios empieza a entrar en nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces la gracia es la esencia del carácter de Dios en la vida del cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, aleluya, esta gracia, amados hermanos, viene con una abundante misericordia, viene con piedad, viene con pasión. Gloria al Señor. La gracia de Dios, aleluya, viene con misericordia del Señor, aleluya. Viene con piedad de parte de Dios, aleluya. Y nosotros como cristianos empezamos a sentir esa pasión por la cosa del Señor. Es una interacción que hay entre el creyente y el Dios de la gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios en nuestra vida? Cuando hablo de la gracia, porque hay personas que no son cristianos y tienen una gracia, hermano, de hacer reír a la persona, de penetrarse por el ojo de una aguja, como decimos los cubanos. Tienen mucha habilidad. Gloria al Señor. Tú lo miras y te cae bien esa persona por su manera de ser. Aleluya. Mas sin embargo, no es de esa gracia, aleluya, de la que hablamos. Dijimos que tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del creyente es por Jesús. Aleluya. Esa persona puede tener esas virtudes que acabo de decir ahora, pero más sin embargo ser un ateo inclusive. Más sin embargo ser una persona que no esté fundamentada en las cosas del Señor, ¿verdad? Y tiene gracia. Se ríe, es buena, tiene buena interrelación entre la persona, ¿me entiendes? Tiene inclusive hasta gracia para hacer reír a la gente. Pero más sin embargo, no es esa gracia la que salva. No es de esa gracia que estamos hablando. La gracia de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero llevarlo al libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a ver un poquito sobre por qué es necesaria la gracia de Dios en nuestra vida. Y me estoy fundamentando, hermano, para este mensaje aquí en el libro de Éxodo. ¿Cuánto alaban al Señor? Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 34. ¿Cuánto alaban a Dios? Señor, gracias. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Éxodo 33, del 11 al 7. Bueno, este capítulo habla de que el Señor le dice, Éxodo 33, a partir del versículo 11, creo que le dije hasta el 17, ¿verdad? Gloria al Señor. Hasta el 17. Este capítulo habla de cómo Dios le dice a Moisés que subiera donde él estaba. Y empieza a hablar con Moisés y le dice de que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Por tanto y demás, él no iba a caminar con ese pueblo. Inclusive él trataba de acabar con ese pueblo. Un pueblo que se quejaba por todo, hermano. Un pueblo que no tenía en cuenta las cosas y la maravilla de Dios, lo que Dios hizo por ellos, que se lo sacó de la esclavitud de Egipto, de tantas cosas tan bellas
¿verdad? Que Dios hizo que hasta columna de fuego, columna de nube, el maná del cielo, el agua que salía de las rocas. Eso fue en el desierto con ese pueblo. Mas sin embargo, ese pueblo no era agradecido del todo, hermano. Al contrario, se estaban quejando. Y Dios se cansó de ese pueblo. Entonces le dijo el Señor: yo quiero acabar con ese pueblo. Y Moisés empieza a interceder por ese pueblo, hermano. Entonces, ¿qué hace Moisés? Él quita el tabernáculo y lo pone a cierto lugar, y lo prepara, y ese tabernáculo lo designa como un lugar de reunión de aquel pueblo de Dios, de los israelitas. Y cuando Moisés, después que preparó ese lugar de reunión que es el tabernáculo, él, cuando entra al tabernáculo, ¿qué pasa, amados hermanos? Que se presenta enseguida la nube del Señor. La nube de Dios habla de la plenitud de la presencia de Dios. De esa nube salía voz, del cual el pueblo juntamente con Moisés podían escuchar la voz de Dios. Dios hablaba con Moisés, pero los que estaban allí oían lo que Dios estaba hablando con Moisés. Cuando ellos vieron que esa nube se presentó delante del tabernáculo de reunión, el pueblo se puso a adorar a Dios. Se puso a adorar a Dios. Es decir, es el preámbulo, el principio, aleluya, antes de entrar al versículo 11. Es decir, Dios quería acabar con ese pueblo y mandó a Moisés a subir. Moisés habló con Dios, gloria al Señor. Moisés mueve el tabernáculo, entra al tabernáculo de reunión, gloria al Señor. Se presenta la nube, Dios habla a través de la nube, gloria al Señor, y el pueblo empieza a adorar. ¿Se dan cuenta que es muy importante, amados hermanos? Un lugar donde nosotros podemos adorar al Señor, donde podamos reunirnos como creyentes. A Dios le agrada eso. Gloria al Señor. Ahora, en el versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Wow, cara a cara Moisés hablaba con el Señor, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y he hallado gracia también, y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le contesta, él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En versículo 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. En lo que hemos leído, y Jehová habló a Moisés cara a cara. Había una interrelación de confianza muy fuerte de Moisés con Dios, como habla cualquiera con cualquier persona. Él volvía al campamento, pero Moisés gozaba de la compañía de personas muy cercanas a él, dentro de ellos Josué, también Caleb, que no habla en este momento aquí, pero también Caleb estuvo muy cerca de Moisés. Entonces, qué bendición, amados hermanos, cuando tú tienes la gracia de Dios, tú tienes a alguien que te apoye, tú tienes a alguien que sea compañero tuyo, alguien que camine contigo. Moisés gozaba eso. Y Moisés, aleluya, dice la palabra del Señor: mira, tú dices, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Moisés había ganado gracia ante los ojos del Señor, de una manera que le da tanta confianza a Moisés, que él puede hablar con toda confianza con Dios. Mira, tú dices que voy a sacar a este pueblo, pero ¿quién va conmigo? No me ha dicho esto. ¿Se dan cuenta, amados hermanos?
Es decir, habla como yo hablo con mi esposa, como tú hablas con tu novia, mi hermano con su esposa, es decir, una interrelación de mucha confianza. Había mucha confianza. Pero eso ¿por qué? Por el roce que había con Dios, por la gracia que había de Dios en la vida de Moisés. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino. Es muy importante encontrar gracia ante los ojos del Señor. La reina Esther ganó gracia delante del rey y fue la reina del palacio. Es muy importante que nosotros podemos ganar gracia ante los ojos del Señor. Y le dice, para que te conozca, cuando tú tienes la gracia del Señor, te va a interesar conocer más de Dios. Y ya haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. En esta conversación el Señor le dijo, no te preocupes. Perdón, hermano. ¿Por quién irá contigo? Parafaseando. Bástate con mi presencia va contigo, le dice el Señor. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Indudablemente, sin la presencia de Dios, ¿qué podemos hacer, amados hermanos? Y el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Lo que pudimos ver en esa interrelación de Dios con Moisés y de Moisés con Dios, vemos que es accesible el hablar con Dios con toda confianza cuando tú tienes la gracia de Dios. Ahí lo estuvimos leyendo. Otro punto, cuando tú tienes la gracia de Dios, estás rodeado de personas que te aman, que te cuidan, que te apoyan. Cuando tú tienes la gracia de Dios, eres conocido por Dios. Cuando tú tienes la gracia de Dios, cada día más quieres estar en su camino. Cuando tú tienes la gracia de Dios, cada día quieres conocer más de Dios. Cuando tú tienes la gracia de Dios, la presencia de Dios siempre irá contigo. Cuando tú tienes la gracia de Dios, nunca quiere que su presencia se aparte de ti. Cuando tú tienes la gracia de Dios, Él te hace parte de su pueblo, apartado para Él, sobre todo lo demás que está en esta tierra. Cuando tú tienes la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, es importante que nosotros tengamos la gracia del Señor a través del sacrificio, como dijo ahorita, de Jesús. Nadie puede tener la gracia del Señor si no entrega su corazón al Señor primeramente. Porque cuando tú entregas tu corazón a Dios, tú empiezas a valorar el sacrificio y sembrarlo en tu corazón que tuvo Jesús. Y por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entra la gracia del Señor en nuestra vida. Wow. 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 ¿Qué relación hay entre la fe y la gracia? ¿Qué relación hay entre la fe y la gracia? Son inseparables. Para tú tener la gracia de Dios necesitas tener fe. La fe es el taxi, es el barco, es el avión, el medio de transporte que te hace llegar a la fe del Señor, a la gracia del Señor, perdón. Es el medio para llegar a la gracia de Dios, la fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Efesios 2:8, que lo acabamos de hablar, habla claro de eso. Dice, porque por gracia soy salvo. Por gracia, es decir, por el favor inmerecido, soy salvo. ¿Por medio de qué? Es el transporte. Es el transporte, como dije anteriormente. Por gracia soy salvo por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, repito, de Dios. La gracia del Señor. Es un don de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Es un regalo de Dios, vuelvo a decir. Ahora, ¿se apartará la gracia de Dios del creyente? ¿Se apartará la gracia de Dios del creyente? Bueno, si usted viene al libro de los Jueces, capítulo 16, del 18 al 21, podemos encontrarnos con Sansón. Un hombre que mientras caminó con el Señor, ahí estaba la gracia de Dios, ahí estaba la unción, ahí estaba el poder. Cuando reveló el secreto de la unción de Dios, se fue la unción, se fue la fuerza, se fue todo. Como nazareno no podía rasparse. Los nazarenos no podían cortarse el pelo en aquella época, mi hermano. No podían rasparse, menos todavía. Los nazarenos tenían que dejar que el pelo le creciera todo. Y Sansón era un nazareno. Y Dios, como puede tomar cualquier cosa de tu vida para manifestar su gloria, su poder, su unción, Dios en su soberanía entendió bien que a través de la cabellera de Sansón estuviera la unción de él en la vida de ese hombre. Y se lo reveló a Dalila. ¿Y a cómo acabó? Que le sacaron hasta los ojos. Sufrió mucho, porque empezó a coquetear con Dalila, que era una mujer de no buen testimonio, y él era bastante salpicón. Por eso no podemos jugar con el pecado. ¿Y qué pasó? La mujer lo sedujo y él le reveló todo el secreto de su poder, de su unción, de la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Que la presencia de Dios, en el versículo 20 dice que se fue de él. Y si la presencia de Dios se va de él, se va la gracia de Dios, ¿o no? Si no hay presencia de Dios, no puede haber gracia de Dios, indudablemente. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciera hasta el fin será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciera hasta el fin será vestido de vestidura blanca. Será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si te borra del libro de la vida, su presencia se aparta de ti. Y si su presencia se aparta de ti, la gracia del Señor se aparta de ti. Alguna gente dice por ahí, algunos predicadores, yo lo he escuchado, que como Dios baja después que escribe en el libro de la vida, porque todos los creyentes estamos escritos en un libro que Dios tiene en el cielo. Algo ¿cómo podemos? Algo divino. Hay un libro donde todos los creyentes estamos escritos. Pero se dice que si el Señor escribe, ¿cómo entonces vas a borrar? Porque si esta persona se arrepiente, ¿tiene otra vez, Señor, el trabajo de volverlo a escribir? Bueno, pues juzgue usted. Si dice que no lo borraré, es porque entonces lo puede borrar. Porque si no, no hablara de borrar, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo, porque no lo dice totalmente la Biblia. Pero yo no me voy a poner a juzgar. Yo no me voy a poner a decir que no, que sí, que sí, que no. Pero yo lo que sí leo es la palabra. La palabra se dice del Señor que si nosotros vencemos hasta el fin, entonces Él no nos borraría del libro de la vida. Y hay más versículos que habla de eso, amados hermanos. 1 Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Pero el Salmo 69, 28 dice: sean raídos, quiere decir sean borrados del libro de los vivientes y no se han escrito entre los justos. Se han borrado del libro de los vivientes donde están los justos. Se ha borrado. Si se borre, porque estaba escrito.
Porque tú no puedes borrar nada si no hay nada escrito. Pero en Éxodo 32, 31, mira que Moisés empieza a rogarle al Señor: Señor, este es tu pueblo, no lo extermines, Señor. Y si tú lo vas a exterminar, Señor, mira, bórrame a mí del libro de la vida entonces. Ráeme a mí, Señor, del libro de la vida. Si tú vas a deshacer ese pueblo que es pueblo tuyo, que tú lo sacaste de la tierra de Egipto, de la esclavitud allá. Si tú lo vas a hacer, bórrame a mí entonces, Señor. Fue un intercesor Moisés tremendo. Empezó a interceder por el pueblo de Israel en el desierto, Moisés. Vamos a mirarlo, vamos a leerlo. Dice: entonces volvió, Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Le dice el Moisés al Señor: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Recuerdan ustedes el becerro? Que cuando Moisés tuvo 40 días y 40 noches allá con Dios, allá arriba en el monte Sinaí, el pueblo se desesperó juntamente con Aarón, y Aarón le consintió quitarse toda la arcilla de oro, la cadena y todo, y fundirlo y hacer un becerro de oro. Y todo el pueblo de Israel empezó a danzar, aleluya, alrededor de ese becerro. Y esto no agradó al Señor en nada, porque Cristo está en la palabra lo dice, que no podemos orar, no podemos adorar otra cosa que no sea Dios. Y eso lastimó el corazón del Señor, tanto que airó mucho al Señor por eso. Y Moisés entonces empieza a interceder y le estoy diciendo, voy a repetir otra vez: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdone ahora su pecado, le dice Moisés. Y si no, ráame ahora de tu libro que ha escrito. Como que dice: bórrame. Si tú no lo vas a perdonar, Dios, bórrame del libro entonces a mí. Yo quiero que tú perdones a ese pueblo. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios estaba hermano, Dios estaba airado el Señor, hermano. Estaba bien bravo el Señor. Fíjate que le dice: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, que Dios nos puede borrar del libro de la vida. Que si nos arrepentimos y volvemos de verdad con ganas, con disposición de corazón, ¿el Señor nos puede volver a escribir? Yo creo que sí, porque Él en su soberanía Él hace lo que quiera. Y a Dios no se puede meter en una cajita de fósforo. Él hace lo que Él quiera. Él hace lo que Él quiera, hermano. Hay cosas que uno no entiende, pero no las podemos tampoco tratar de analizarla y mirar por donde le entra el agua al coco. No. Simplemente Dios puede borrarlo. Y dice que el que cayera 7 veces lo levantará. Dice la palabra del Señor. Entonces yo pienso que sí puede volverlo a escribir en el libro, pero sí puede borrarlo, porque si no hablara de borrar. Porque si no se borra del libro, ¿para qué entonces voy a hablar yo de esa palabra de borrar? ¿Qué tiene que ver esa palabra si Él no borra? Eso no existiera inclusive ni en la Biblia. ¿O no? ¿No o no? ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo vivir y disfrutar de su gracia, hermano? ¿Cómo nosotros podemos vivir y disfrutar de su gracia? Estamos aprendiendo sobre la gracia del Señor, hermano. Estamos aprendiendo qué cosa es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Es un don, es un regalo que podemos adquirirlo a través del sacrificio de Cristo. Nadie que no sea cristiano puede tener la gracia de Dios. Y que el medio para tener la gracia de Dios es la fe, como vimos, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede perder la gracia del Señor? Sí se puede apartar de nosotros la gracia de Dios. Sí se puede apartar. Dios no puede borrar del libro, sí no puede borrar del libro de la vida del Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo vivir y disfrutar de su gracia? Algunos buscamos, mejor dicho, algunos abusamos de la dispensación de la gracia, porque dicen: ya no estamos bajo la ley.
Y como saben que Dios no puede perdonar y pecamos y no puede perdonar, hay gente que abusan de eso y es un peligro porque Dios todo lo sabe, Dios no puede ser burlado. Hay quien que sabe que porque estamos en la dispensación de la gracia, como estamos en la dispensación de la gracia y no de la ley, pues el Señor las veces que pequeamos nos va a perdonar y no importa, voy a pecar, voy a hacer lo que quiero. No, entonces se pierde el temor de Dios y eso es peligroso. Porque si no estamos bajo la ley. Pero dice la palabra del Señor que la transgresión de la ley se le llama pecado. ¿Qué cosa es pecado? La transgresión de la ley. Es decir, pecar. Debes obedecer cualquiera de sus mandamientos, cualquiera de sus estatutos. No vivimos por la ley, pero es necesario que como cristianos nosotros sepamos cuál es la ley de Dios. Sepamos cuál es la ley de Dios. No es posible que haya un cristiano que no sepa los 10 mandamientos. Tenemos que estudiarlo, tenemos que saberlo como cristianos. Y lo demás cosas que Dios, que Moisés escribió sobre los mandamientos. Dios escribió con su dedo 10 mandamientos. Moisés escribió otros mandamientos más. Dios lo hizo, lo enseñó a través de Moisés. Y si Dios lo escribió es por algo. Ahora, de que no somos salvos por los mandamientos, no somos salvos. O por las leyes, mejor dicho. Esa es la palabra. De que la ley no nos salva, es verdad que no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? La fe y la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que puede salvar. Y hablando de esto, hablando de la ley, hermano, quiero pasar aquí un momentico y le voy a pedir a ustedes 10 minuticos. Miren ustedes la diferencia que hay entre la ley y la gracia. La ley es Dios prohibiendo las cosas. Por ejemplo, la ley dice no matará, no hurtará, no levantar falso testimonio, no tomar el nombre de Jehová en vano, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra se te alarguen. Todos esos mandamientos, ¿verdad? Es decir, es Dios exigiéndote, enseñándote que no puedes hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes la gracia de Dios en tu vida, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, automáticamente tú empiezas, amado, a cumplir esas leyes por el Espíritu Santo, por Jesús en tu vida. Es más fácil ahora, porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y tú sabes que tú tienes que amar a tu prójimo, que tú tienes que amarlo a él. Y si tú lo amas a él y amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño a tu prójimo. Y si tú amas al Señor, tú no le vas a fallar al Señor en ninguna de esas leyes. ¿Pero por qué? Por el Espíritu Santo que entra dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo. Por eso nosotros en Cristo cumplimos toda la ley y los profetas. En Cristo lo cumplimos. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo el sacrificio. Cristo lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente amar a Dios, santificarlo y caminar con Él. Y con eso tú cumples toda la ley que hay. Porque tú no le vas a hacer daño a un hermano si tú amas a Dios. Y si tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora, vamos a ver la diferencia que hay entre la ley y la gracia. La ley es Dios prohibiendo. La gracia es Dios concediendo. Aleluya, gloria a Dios. Qué diferencia, ¿verdad? No, pero aguántate. Aguante. La ley, lo que yo debería hacer para Dios, es decir, lo que yo tengo que hacer para Dios. En la gracia es lo que Dios espera para mí. Aleluya, gracias, papá. O es lo que Dios espera de mí. Gloria a Dios. Por ese amor infinito, hermano. La ley consta de ordenanza, maldiciones por violar o bendiciones por cumplir. Esa es la ley.
Si en el Antiguo Testamento, hermano, antes que viniera Cristo, fallaba e incumplía, venía maldición sobre tu vida. Tenía que llevar un animalito. Y si cumplía la ley, venían las bendiciones. Ahora, en la gracia, está reglamentada por el amor de Dios para mí. Todo eso lo suple el amor de Dios en mi vida. La bendición de Dios, como decía ahorita Humbertico, está sobre nuestra vida. La ley mataba a quien la infringía. La gracia vivifica a quien la quebrante. Es decir, que si incumplía podía morir, pero en el Señor Dios te vivifica. Tú quebrantaste y Dios te vuelve a levantar. Dios te da fuerza, Dios empieza a cambiarte. Pero en el Antiguo Testamento podía morir. La ley es un ayo, un conductor hacia Cristo. Simplemente un conductor. Si tú cumples la ley y está hablando realmente de ese paso, ¿verdad?, a lo que son las cosas del Señor. Ahora, en la gracia, fíjate, en la ley es un ayo, es un conductor a Cristo. Ahora, en la gracia es el mismo Cristo conductor hacia Dios. La ley es un ay. Ahora Cristo te conduce directamente al Señor. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. La ley procura ser salvo. Tú tratando de procurar ser salvo. Tratar de cumplirlo todo para poder ser salvo. Que si pecaste por esto, por aquello, llevo un palomino, llevo una torta, lo llevo un becerro, llevo un buey, llevo una cabra. Necesito, porque si no tengo el perdón de Dios, no puedo ser salvo. Esa es la ley. Procurar ser salvo. La gracia es ser salvo sin procurarlo. Aleluya. A Dios. La ley dice: haz esto y vivirá. La gracia, reposa, disfrutas en el Señor, porque Él es nuestro reposo. La ley custodia a Israel en un redil. La gracia custodia al nuevo Israel en un rebaño que somos nosotros. La ley era un fiscal que era Moisés. En la gracia, Jesucristo es un abogado. Si fallamos, Él intercede por nosotros. La ley condenaba. La gracia justifica gratuitamente por la sangre de Jesús. La ley, conjunto de prueba y exigencia. La gracia, un tesoro de favor y de misericordia. Un conjunto, la ley, de exigencia, pero en la gracia un conjunto de bendiciones y de favores y de misericordia. La ley era por Moisés en el Sinaí. La gracia es Cristo en Sion, en su pueblo. La ley, la oveja muere en la mano del pastor. En la gracia, el buen pastor muere por las ovejas. Wow. En la ley tenía la sombra de Cristo. En la gracia tiene el cumplimiento de esa sombra. En la gracia tenemos el cumplimiento de esa sombra. En el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo la ley. La ley tenía ritos, normas y ceremonias. En la gracia está llena de un espíritu de libertad. No tenemos que estar conyugados a nada, porque Cristo nos ha dado libertad. La ley es la vivencia de mi yo, de mi esfuerzo. En la gracia es la vivencia de Cristo en mí. La ley era el sacerdocio de Aarón. La gracia es el real sacerdocio de Cristo en nuestra vida.
La ley era un ministerio de condenación. En la gracia era un ministerio de reconciliación. La ley te condena, pero Cristo hace que tú reconcilies, de que tú vuelvas a Él. La gracia, mejor dicho, la ley te habla de circuncisión, de que si el sábado y fiestas ceremoniales. La gracia, tres preciosos pilares: la fe, el amor y la libertad. Dios, aleluya, bendito. Wow. Ley circuncisión, ley que si el sábado, ley que ceremonia de fiesta. No, el cristiano, por la gracia del Señor, simplemente mantén tu fe, mantén el amor de Dios con el prójimo y mantén tu libertad en Cristo. No tienes por qué tener nada que te apene ni nada, al contrario, camina con el Señor. Dios te trae a libertad y te ha traído a libertad y camina en libertad. La ley hacía énfasis en las obras. La gracia hace énfasis en la fe solamente en Cristo. ¿Qué les parece a ustedes, hermano? Entonces, no somos salvos por la ley, somos salvos por la fe y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Están mirando que la ley condenaba, a Jesucristo no. Jesucristo lo que hace es que te reconcilia, te levanta y te da salvación. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos disfrutar esa gracia del Señor? A través de la oración, a través de la palabra, a través de mantener un buen testimonio, a través de mantener el gozo y la alegría de Dios en tu vida y en la mía, a través de testificar de Él, a través de buscar el rostro de Él. Está disfrutando de la gracia del Señor. Aleluya. ¿Entienden, amados hermanos? Es una bendición. Gloria al Señor. Por tanto, no es la ley la que salva a nosotros, a la novia de Jesús. Tampoco nos salva las obras. La salvación es por fe y gracia, como dijimos, a través de Jesús. Ahora, el versículo 1 dice: para que nadie se gloríe, no es por obra. Ahora, la gracia de Jesús nos lleva a hacer buenas obras. Déjame ver si explico un poquito esto para que me entiendan. La salvación no es por obra, es un don de Dios, es por su gracia y su fe. Es bueno que tú tengas en cuenta no transgredir, ¿es la palabra? La ley, porque no podemos abusar de la gracia tampoco, pecando. Pero sepa usted que cuando tú estás en Jesús, inmediatamente, repito, todo el Señor lo compone, lo resuelve, y Dios directamente Él te lleva a hacer buenas obras. Si tú tienes la gracia, tú tienes la presencia de Dios, Dios te lleva a hacer buenas obras, porque el Espíritu Santo de Dios. Es decir, las obras nos salvan, pero no podemos tampoco dejar de hacer las buenas obras, porque la salvación ya Dios te la regaló, pero sí tenemos que hacer obras porque forma parte del paquete del Señor. Santiago dice: enséñame tu fe sin obra, que yo te enseño mi fe con obra. Tienes que llevar esas dos cosas juntas. Ahora, fíjate que Dios, porque somos hechura suya, criado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que Dios nos hizo a hechura de Él. El modelo de Cristo tiene que vivir en nuestra vida. Y si el modelo de Cristo y somos hechos por Dios para las buenas obras, nosotros nunca dejaremos de seguir haciendo las buenas obras. Es un modelo que tenemos nosotros en el Señor.
y que Cristo hace en nuestra vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Esto fue como una enseñanza lo que traje hoy. Mi pregunta: ¿qué cosa es la gracia del Señor? Es el favor inmerecido. ¿Tuvimos que hacer algo para la gracia? Nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Alguien que no sea cristiano puede tener la gracia de Dios? No lo puede tener. Tiene que venir a Cristo. ¿Se puede perder la gracia de Dios? ¿Se aparta de nosotros? Sí, se puede apartar de nosotros. Mira a Sansón lo que le pasó. Y mira como el Señor dice: te borro del libro de la vida si tú no eres fiel hasta el fin del mundo. ¿Podemos disfrutar de la gracia de Dios? Sí, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Y ya lo vimos. ¿Podemos saber la diferencia entre la ley y la gracia? Ya la estuvimos estudiando, lo estuvimos hablando. Hay muchas diferencias. Entonces, ¿vivimos por la fe o la ley? ¿Por qué vivimos, hermano? ¿Vivimos por ley o vivimos por gracia? Vivimos por gracia. ¿Cuándo fue que empezamos a vivir por gracia? Desde que Jesucristo vino a esta tierra, que hizo el sacrificio hace algo más de 2000 años. Entonces, después de Jesús para acá empieza la dispensación en la gracia. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, se vivía por ley. Una vez que Jesús vino a esta tierra, empezamos a vivir ya por gracia. Pero para eso hay que recibirlo a Él. ¿Sí entendieron? Gloria. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Qué maravilla. Vamos a decir al Señor en esta mañana. Yo quiero que se pare ahí mismo. Qué lindo el Señor.